¿Cuántos paneles solares le puedo poner a mi inversor de 4000 watts Power Mister? La pregunta que todos se hacen. Sé que existe mucha duda acerca de este tema. Muchos no saben cuántos paneles le pueden poner. Y siempre la pregunta es, ¿cuántos paneles de 600 watts le puedo poner? ¿Cuántos paneles de 590? ¿Cuántos paneles de 630? Más bien, antes de preguntarse de cuántos watts son los paneles, más bien tiene que tener en cuenta que el análisis no solamente es en cuanto a watts, sino que hay otros parámetros que tiene que tener en cuenta. Primero que todo, tienen que revisar las especificaciones de los inversores, que tanto lo pueden ver en el manual, donde le va a brindar la información de cuánto watt en paneles solares puedes instalar en tu inversor, así como el voltaje máximo para que no lo quemes y otros parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer las configuraciones y las distintas conexiones. En este caso, el tema a tratar va a ser con el inversor de 4 kilowatts, Power Mister de 24 volts. Recuerden, es un inversor que es 24 volts en su sistema de batería con salida solamente para 120 volts. Y ahora bien, ¿cuántos paneles puedo poner a este inversor? Señores, lo primero que tienen que hacer es fijarse en la etiqueta del inversor y siempre en la etiqueta o en el label que tiene eh, en el lateral te va a decir los parámetros correspondientes a la batería, los distintos voltajes, distintos parámetros según la fuente de energía que esté conectado él, así como ven su forma de funcionamiento y en, de forma general información que vas a necesitar para saber qué, eh, cómo vas a configurarlo, cómo vas a conectarlo, qué vas a conectar a él y qué cantidad de elementos. En este caso, vamos a ver que el inversor este de 4000 watts, para nosotros saber cuántos paneles le vamos a conectar, tenemos que ir directamente a la parte donde dice la parte solar, la parte que dice PV, y ahí vamos a poder ver cierta información. Si vemos aquí en esta etiqueta, en la parte de carga solar, va a ver que dice que tiene un poder, el inversor de 4000 watts, es el que estábamos hablando, que por la parte solar puede llegar a cargar hasta 140 amperes, o sea, ese inversor puede dar 140 amperes cuando estemos cargando las baterías. Puede llegar a ese máximo de amperaje cargando. Podemos ver el voltaje operativo, que dice que es 280 volts. El máximo voltaje solar, o sea, en cuanto a los paneles, el máximo voltaje solar que admite este inversor es 350 volts. Entonces, no importa de cuántos watts son los paneles, no importa el tipo de panel que tenga, lo que necesitas para saber el máximo que le puedes poner es el VOC, miren aquí, voltaje de circuito abierto de los paneles, sabiendo que este inversor no puede pasar de 350 volts en voltaje de circuito abierto. Ese es el voltaje máximo que él soportaría, por lo cual yo aconsejo nunca llevarlo hasta el máximo, muy en límite con el máximo, porque pueden haber ciertos factores, ciertas fluctuaciones de voltaje que pudieran afectar y te pudieran dañar tu inversor, sobre todo teniendo en cuenta que también te va a brindar la información de el voltaje o el rango de voltaje del MPPT. Recuerden, señores, que el MPPT es el que se encarga a los inversores de aprovechar con máxima eficiencia la energía, perdón, la energía proveniente de los sistemas de paneles. En el caso de los paneles, te está diciendo que el MPPT funciona en su voltaje de rango de funcionamiento perfecto, viene siendo de 55 volts a 300 volts. Entonces, según los paneles que ustedes tengan, sin importar el wattaje, usted puede poner tantos paneles, digamos, en serie, hasta llegar a 300 volt, que es el voltaje óptimo de funcionamiento del MPPT. ¿Te puedes pasar un poquito del funcionamiento del MPPT? Sí. ¿Te puedes pasar del voltaje del VOC, de que es el máximo que soporta el inversor? No, porque lo vas a dañar. Entonces, señores, si tenemos paneles de 50 volt, esto quiere decir que si tú le pones 6 paneles en serie, los paneles en serie se suma el voltaje y si son de 50 volt, pues entonces
50 por 6 son 300 volts. Por lo tanto, este inversor estaría bien ahí. Si le agregas un panel más, estarías en el mínimo, en el máximo, en el límite de funcionamiento del voltaje de circuito abierto, que sería 350 volts. Si le agregas un panel más. Por lo tanto, dato a tener en cuenta, voltaje 50 circuito abierto los paneles, y a partir de ahí vas a decidir cuántos paneles vas a poner en serie para que llegue o no sobrepase el voltaje máximo del inversor, y si eh, fuera necesario o lo ideal sería que estuviera dentro del rango óptimo de funcionamiento del MPPT. Te puedes pasar un poquito en ese voltaje, pero no te puedes pasar por ningún concepto del VOC total de la parte solar del inversor. Y esto es lo que dice esta etiqueta. Y aquí podemos ver también en cuanto a, al manual, esto que tengo aquí lo obtuve del manual, me está diciendo que este inversor de 4000 watts se le puede poner hasta 5600 watts en paneles. Si bien es cierto que en watts se le puede poner un poquitito más, siempre y cuando cumplas el requisito de no pasarte en voltaje de circuito abierto. Pues entonces, bueno, aquí están las especificaciones. 5600 watts. El voltaje, miren aquí, el voltaje de circuito abierto, el máximo voltaje de circuito abierto de los arrays de paneles, del arreglo de paneles que vas a hacer, no puede pasar de 350 nuevamente. Y en este caso, el MPPT dice el manual que es entre 55 volts y 350, pero la etiqueta nos está refiriendo que debe ser entre 55 y 300. Por lo tanto, yo trataría de que estuviera bien cerca de los 300 volts. Si te pasas puede ser un poquito, pero no demasiado cerca de los 350 volts, que es el máximo que soporta este inversor. Entonces, la pregunta, ¿cuántos paneles le puedo poner a este inversor? Le puedes poner tantos paneles puedas, siempre y cuando cumple o estés en el rango de funcionamiento del voltaje de circuito abierto y no excedas demasiado el voltaje, el wattaje máximo de funcionamiento, que es 5600, o que se le pueda poner al inversor. Pero fundamentalmente, nunca debes violar voltaje de circuito abierto del inversor. Y si puede estar en el rango óptimo de funcionamiento del MPPT, mucho mejor. Espero hayas respondido a esta pregunta y a partir de ahora ya sepas, sea cual sea el inversor que vayas a utilizar, la máxima cantidad de paneles que te puedes poner. Recuerda, tienes que tener en cuenta el máximo voltaje de circuito abierto y a partir de ahí decidir cuántos paneles en serie, si se le pueden poner paneles en paralelo, pues cuántas series y paralelos puedes poner, pero nunca sobrepase este parámetro. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo acerca de estos temas del sistema solar. Si tienes alguna duda, déjamelo aquí en los comentarios y trataré de responderla lo antes posible. Nos vemos.